El espacio, vacío, frío, infinito, o al menos eso creíamos. Mi nombre es Dr. Elena Vázquez, astrofísica de la NASA, y estoy aquí para contarles cómo descubrimos que estábamos terriblemente equivocados. Todo comenzó hace 3 meses, cuando fui asignada a la Estación Espacial Internacional Avanzada, EIA, una estructura colosal en órbita terrestre baja, diseñada específicamente para albergar experimentos de vanguardia. Nuestro proyecto, crear un agujero negro artificial. Sí, lo sé, suena como una locura, pero la teoría era sólida. Utilizando una combinación de campos electromagnéticos intensos y manipulación cuántica, podríamos generar un microagujero negro estable. El objetivo era simple: revolucionar nuestra comprensión del universo y, de paso, descubrir nuevas formas de energía que podrían cambiar el curso de la humanidad. El equipo era excepcional. Estaba yo, por supuesto, junto con el doctor Hiroshi Tanaka, un genio de la física cuántica, la doctorante Samantha Brooks, experta en ingeniería de campos, y el doctor Dmitry Volkov, nuestro especialista en computación cuántica. Nos apoyaba un equipo de técnicos y astronautas altamente capacitados. Los primeros días fueron de pura emoción. Calibrábamos equipos, realizábamos simulaciones y nos preparábamos para hacer historia. La estación zumbaba con una energía casi palpable, una mezcla de anticipación científica y ese cosquilleo que sientes cuando sabes que estás a punto de cruzar una frontera. El día del primer intento llegó más rápido de lo que esperábamos. Recuerdo estar de pie frente a la cámara de contención, un cilindro de aleación especial rodeado de bobinas superconductoras y escudos de radiación. Mis manos temblaban ligeramente mientras introducía la secuencia de inicio en la consola. «Sistemas en línea», anunció Samantha, su voz tensa por la concentración. «Campos cuánticos estables», confirmó Hiroshi, sus ojos fijos en una pantalla llena de ecuaciones que parecían bailar. «Computadora lista para la secuencia de colapso», añadió Dmitry, sus dedos volando sobre un teclado holográfico. Tomé una respiración profunda. Este era el momento. Iniciando secuencia de creación del agujero negro en 3, 2, 1. Presioné el botón final y por un momento nada sucedió. Luego, de repente, una luz cegadora emanó de la cámara de contención. Los instrumentos enloquecieron, registrando lecturas que desafiaban toda lógica, y ahí, en el centro de la cámara, apareció un punto de oscuridad absoluta, no más grande que la cabeza de un alfiler. «¡Lo hicimos!», grité, la emoción superando mi usual compostura profesional. Los demás celebraban a mi alrededor, abrazándose, riendo. Habíamos creado un agujero negro artificial. Era un momento de triunfo, un salto gigantesco para la ciencia. Pero mientras observábamos esa mota de oscuridad perfecta, ninguno de nosotros podía imaginar el horror que acabábamos de desatar. Los primeros días después de la creación del agujero negro fueron de intensa actividad. Realizamos innumerables pruebas, recopilamos terabytes de datos y nos maravillamos ante las posibilidades que se abrían ante nosotros. El agujero negro era estable, exactamente como habíamos predicho, y su comportamiento concordaba perfectamente con nuestros modelos teóricos. Sin embargo, al 5.º día, notamos algo extraño. El agujero negro había crecido, no mucho, apenas una fracción de milímetro, pero lo suficiente para que nuestros instrumentos lo detectaran. Según nuestros cálculos, esto no debería haber sucedido. «Debe ser un error de medición», sugirió Hiroshi, pero el tono de su voz traicionaba su incertidumbre. Repetimos las mediciones una y otra vez, calibramos los instrumentos, revisamos cada variable, pero el resultado era innegable: el agujero negro estaba creciendo. Quizás simplemente no entendemos completamente la dinámica de los agujeros negros artificiales, propuse, tratando de mantener la calma. Necesitamos más datos. Acordamos aumentar la frecuencia de nuestras observaciones y alertar al control de misión en la Tierra sobre la anomalía. Pero incluso mientras redactaba el informe, sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Algo no estaba bien, y en lo profundo de mi ser sabía que acabábamos de abrir una puerta que tal vez no podríamos cerrar. Esa noche, mientras trataba de dormir en mi pequeña cabina, escuché un sonido. Era casi imperceptible al principio, un susurro en el borde de mi conciencia. Me senté en la cama, escuchando atentamente. Ahí estaba de nuevo. Un suave zumbido, como si las paredes de la estación estuvieran vibrando a una frecuencia imposiblemente baja. Salí de mi cabina y flotó por los pasillos silenciosos de la estación. El zumbido parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Me dirigí hacia el laboratorio, impulsada por una mezcla de curiosidad científica y un temor creciente. Al entrar en el laboratorio, mis ojos se dirigieron inmediatamente a la cámara de contención. El agujero negro flotaba allí, aparentemente inofensivo, pero mientras lo observaba, sentí como si me estuviera devolviendo la mirada. Era una sensación absurda, por supuesto. Los agujeros negros no tienen conciencia, no pueden mirar, y sin embargo, de repente, las luces parpadearon. Por un instante, la estación quedó sumida en la oscuridad total. Cuando las luces volvieron, juré que vi algo moverse en la periferia de mi visión. Me giré rápidamente, pero no había nada allí. Vázquez. La voz de Dmitri me sobresaltó. Estaba de pie en la puerta del laboratorio, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Está todo bien? Sí, yo solo estaba haciendo algunas comprobaciones. Mentí. No quería admitir que había venido aquí impulsada por un presentimiento irracional. Dmitri asintió, pero pude ver que no me creía del todo. He estado revisando los datos, dijo. El crecimiento del agujero negro se está acelerando. A este ritmo. No necesitó terminar la frase. Ambos sabíamos lo que significaba. Si el agujero negro seguía creciendo, pronto superaría la capacidad de contención de la cámara. Y si eso sucedía, necesitamos una reunión de emergencia, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Ahora, mientras Dmitri iba a despertar al resto del equipo, me quedé un momento más en el laboratorio. Miré fijamente al agujero negro, esa mota de oscuridad que ahora parecía palpitar con una vida propia. ¿Qué eres?, susurré. ¿Qué hemos hecho? No hubo respuesta, por supuesto. Solo ese zumbido constante, casi inaudible, que parecía resonar en mis huesos. Y por un instante, justo antes de dar la vuelta para salir, podría jurar que vi el agujero negro parpadear. La reunión de emergencia fue tensa, por decirlo menos. Nos reunimos en la sala de conferencias de la estación, flotando alrededor de la mesa holográfica central. Las caras de mis colegas reflejaban una mezcla de preocupación, confusión y, en algunos casos, miedo apenas disimulado. Los datos son claros, comenzó Samantha, proyectando una serie de gráficos en el aire. El agujero negro no solo está creciendo, sino que su tasa de crecimiento está aumentando exponencialmente. Pero eso es imposible, interrumpió Hiroshi, su voz cargada de frustración. Nuestros cálculos eran perfectos. La masa inicial del agujero negro debería haber sido insuficiente para sustentarse a sí mismo, mucho menos para crecer. Evidentemente, nuestros cálculos estaban equivocados, respondí, tratando de mantener la calma. La pregunta es ¿por qué? Dmitri se aclaró la garganta. He estado analizando los datos de los sensores cuánticos, dijo. Hay fluctuaciones, patrones que no puedo explicar. Es como si el agujero negro estuviera interactuando con algo que no podemos ver. Un silencio pesado cayó sobre la sala. La implicación de las palabras de Dmitri era aterradora. Si el agujero negro estaba interactuando con algo más allá de nuestra comprensión, ¿quién sabía qué más podría suceder? Necesitamos apagarlo, dijo finalmente el comandante de la estación, un hombre llamado Johnson, que hasta ahora había permanecido en silencio. Ahora mismo, asentí. Estoy de acuerdo. Iniciaremos la secuencia de apagado inmediatamente. Nos dirigimos al laboratorio, un nudo de ansiedad formándose en mi estómago.
A medida que nos acercábamos, noté que el zumbido que había escuchado antes se había intensificado. Ya no era un sonido apenas perceptible, ahora vibraba a través de la estructura de la estación, haciendo que los paneles metálicos temblaran ligeramente. Al entrar en el laboratorio, mis ojos se dirigieron inmediatamente a la cámara de contención. El agujero negro había crecido visiblemente desde la última vez que lo vi, ahora del tamaño de una canica. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi a su alrededor. El espacio alrededor del agujero negro parecía distorsionado, como si el tejido mismo de la realidad estuviera siendo estirado y retorcido. Y en esa distorsión creí ver formas moviéndose, sombras que no deberían estar allí. ¿Todos ven eso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Los demás asintieron en silencio, sus rostros pálidos bajo la luz fluorescente del laboratorio. Me acerqué a la consola de control, mis dedos temblando ligeramente mientras introducía la secuencia de apagado, iniciando secuencia de cierre en 3, 2, 1. Presioné el botón final y nada sucedió. El agujero negro seguía allí, pulsando con una energía oscura que parecía burlarse de nuestros intentos de controlarlo. No lo entiendo, se murmuré revisando frenéticamente los sistemas. Todo parece funcionar correctamente, pero el agujero negro no responde a la secuencia de cierre. Déjame intentarlo, dijo Hiroshi, apartándome suavemente. Repitió el proceso, pero con el mismo resultado nulo. De repente, las luces del laboratorio parpadearon violentamente. Los instrumentos comenzaron a dar lecturas erráticas, números y símbolos desfilando por las pantallas a una velocidad imposible de seguir. Y entonces lo escuché. Una voz. No una voz. Cientos, miles de voces, todas hablando al unísono en un lenguaje que no podía comprender. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez, resonando en mi cabeza con una intensidad que amenazaba con hacerme perder la cordura. Me llevé las manos a los oídos, tratando de bloquear el ruido, pero era inútil. Las voces estaban dentro de mi cabeza, susurrando secretos cósmicos que ningún ser humano debería conocer. «Tenemos que salir de aquí», gritó alguien, tal vez el comandante Johnson, pero su voz sonaba distante, ahogada por el coro de voces extraterrestres. Mientras nos apresurábamos hacia la salida, eché un último vistazo al agujero negro. Para mi horror, vi que había crecido aún más en cuestión de segundos, y en su oscuridad absoluta creí ver algo moverse, algo vasto e incomprensible, una entidad de pura energía cósmica que nos observaba con una curiosidad fría y alienígena. La puerta del laboratorio se cerró detrás de nosotros con un siseo, cortando la visión del agujero negro, pero no pude sacudir la sensación de que algo nos había seguido. Algo que ahora estaba suelto en la estación. Mientras flotábamos rápidamente por los pasillos, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros y el laboratorio, no pude evitar pensar que habíamos cometido un error terrible. No habíamos creado simplemente un agujero negro, habíamos abierto una puerta a algo mucho más allá de nuestra comprensión, y ahora, atrapados en esta estación espacial a cientos de kilómetros sobre la Tierra, tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestra arrogancia científica. Los días siguientes fueron una pesadilla de incertidumbre y terror creciente. Después del fracaso en apagar el agujero negro, sellamos herméticamente el laboratorio, esperando contener lo que sea que hubiéramos desatado. Pero pronto se hizo evidente que nuestros esfuerzos eran inútiles. Las anomalías comenzaron sutilmente al principio, objetos que no estaban donde los habíamos dejado, sombras moviéndose en el rabillo del ojo, el ocasional parpadeo de las luces, fácil de descartar como producto del estrés y la falta de sueño, pero pronto las manifestaciones se volvieron imposibles de ignorar. Fue Samantha quien experimentó el primer incidente verdaderamente inexplicable. La encontré una mañana, temblando en un rincón de la sala de descanso, sus ojos abiertos de par en par y fijos en el vacío. «Sam, ¿qué pasó?», pregunté acercándome con cautela.
Tardó varios segundos en reconocer mi presencia. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Lo vi, Elena, vi algo. En mi cabina estaba observándome mientras dormía. ¿Qué viste exactamente?, insistí, tratando de mantener un tono calmado a pesar del escalofrío que recorría mi espalda. No estoy segura. Era como una sombra, pero se movía de manera equivocada, como si no estuviera sujeta a las mismas leyes físicas que nosotros. Samantha se abrazó a sí misma, temblando visiblemente, y sus ojos, oh Dios, Elena, tenía tantos ojos. Intenté consolarla, decirle que probablemente había sido una pesadilla, pero en el fondo sabía que estaba mintiendo, porque yo también había empezado a ver cosas. Los incidentes se multiplicaron rápidamente después de eso. Hiroshi juró que había visto su propio reflejo moverse de forma independiente en una de las ventanas de observación. Dmitri comenzó a escuchar voces en las transmisiones de radio, susurros en un lenguaje que no podía identificar, y yo empecé a experimentar lapsos de tiempo, momentos en los que me encontraba en una parte de la estación sin recordar cómo había llegado allí. A veces eran solo minutos, pero en una ocasión aterradora perdí casi 6 horas. La paranoia se extendió como un virus entre nosotros. Nos movíamos en grupos, temerosos de quedarnos solos. Dormíamos por turnos, siempre con alguien de guardia, pero nada de esto parecía detener las manifestaciones. Una noche, o lo que pasaba por noche en el espacio, me desperté sobresaltada. Algo no estaba bien. El aire se sentía denso, como si estuviera cargado de electricidad estática, y ese zumbido, el que había estado presente desde la creación del agujero negro, había aumentado en intensidad. Me levanté de mi litera y floté hacia la puerta de mi cabina. Mis compañeros dormían en las literas cercanas, sus rostros tensos incluso en el sueño. Decidí no despertarlos. Alguien tenía que investigar, y prefería hacerlo sola que poner a los demás en peligro. Salí al pasillo y casi inmediatamente deseé no haberlo hecho. Las luces parpadeaban erráticamente, creando un efecto estroboscópico que distorsionaba mi percepción. Y en esos momentos de oscuridad entre los destellos, creí ver cosas, formas que se movían en las sombras, demasiado rápido para ser captadas claramente. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba por el pasillo. El zumbido se hacía más fuerte a medida que me acercaba al laboratorio sellado. Parte de mí quería dar la vuelta, volver a la seguridad relativa de mi cabina, pero sabía que tenía que entender qué estaba pasando. Cuando llegué a la puerta del laboratorio, me quedé paralizada. A través del pequeño panel de observación, pude ver el interior. El agujero negro había crecido enormemente, ocupando ahora gran parte de la cámara de contención, pero eso no era lo peor. Alrededor del agujero negro, el espacio mismo parecía estar desgarrándose. Grietas de luz brillante se extendían desde sus bordes, como si la realidad misma estuviera siendo rasgada. Y a través de esas grietas vi cosas, formas imposibles, geometrías que desafiaban la comprensión humana. Entidades que se movían en dimensiones que mi mente no podía procesar. Y entonces, como si sintiera mi presencia, el agujero negro se giró. No tenía ojos, no tenía cara, pero de alguna manera supe que me estaba mirando directamente a mí. Y en ese momento, escuché una voz en mi cabeza. No era una voz humana, ni siquiera era un sonido en el sentido tradicional. Era más bien una impresión, un concepto que se formaba directamente en mi mente. «Pronto», dijo la voz, «pronto estaremos ahí». Grité. No pude evitarlo. El terror me sobrepasó y grité con todas mis fuerzas. Lo último que recuerdo es ver cómo una de esas grietas luminosas comenzaba a extenderse más allá de la puerta del laboratorio, acercándose a mí. Luego, todo se volvió negro. Desperté en la enfermería, rodeada por las caras preocupadas de mis compañeros.
Me dijeron que me habían encontrado inconsciente frente al laboratorio, murmurando incoherencias sobre grietas en la realidad y entidades más allá del velo. Les conté lo que había visto, o al menos lo que creía haber visto. Para mi sorpresa, no me miraron como si estuviera loca. En cambio, vi en sus ojos un reflejo del mismo terror que yo sentía. Las lecturas de los sensores están enloqueciendo, dijo Dimitri, mostrándome una tableta. Los gráficos y números en la pantalla cambiaban tan rápidamente que era imposible interpretarlos. Es como si las leyes de la física estuvieran desmoronándose alrededor del agujero negro. «Necesitamos ayuda», declaró el comandante Johnson. «Voy a contactar con el control de misión en la Tierra. Tienen que sacarnos de aquí». Pero cuando intentamos establecer comunicación, nos encontramos con un silencio aterrador. No había estática, no había interferencia, simplemente nada. Era como si la Tierra hubiera desaparecido. Los días siguientes fueron un descenso a la locura. La realidad a nuestro alrededor comenzó a desmoronarse de formas cada vez más dramáticas. Pasillos que antes llevaban a la sala de control ahora conducían a habitaciones que no deberían existir. Vimos versiones distorsionadas de nosotros mismos vagando por la estación, algunas veces más jóvenes, otras veces grotescamente envejecidas. El tiempo perdió todo significado. A veces sentía que habían pasado horas en cuestión de minutos, otras veces me quedaba mirando el reloj de mi tableta, viendo cómo los segundos se arrastraban como si fueran años. Fue durante uno de estos episodios de distorsión temporal cuando tuve mi segundo encuentro directo con lo que sea que estuviera al otro lado del agujero negro. Estaba sola en lo que solía ser el observatorio. Las ventanas que antes mostraban la majestuosa vista de la Tierra ahora se abrían a un vacío incomprensible, un espacio lleno de colores que el ojo humano nunca debería ver. Y entonces lo sentí. Una presencia vasta e inhumana, tan alienígena que mi mente apenas podía procesarla. No la vi, no en el sentido tradicional, pero de alguna manera supe que estaba allí, observándome. «¿Qué eres?», pregunté, mi voz temblando. «¿Qué quieres de nosotros?». La respuesta vino no en palabras, sino en imágenes y sensaciones que inundaron mi mente. Vi civilizaciones que se alzaban y caían en el parpadeo de un ojo cósmico, universos enteros naciendo y muriendo como burbujas en un océano infinito. Y a través de todo esto, sentí un hambre primordial, un deseo de consumir y asimilar toda la existencia. Caí de rodillas, abrumada por la vastedad de lo que estaba experimentando. Lágrimas corrían por mis mejillas, mientras luchaba por mantener mi cordura frente a esta revelación cósmica. «Por favor», supliqué, aunque no estaba segura a quién o qué le estaba suplicando. «Déjanos ir. No somos nada para ti. Solo déjanos ir». La presencia se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejándome temblando y sollozando en el suelo del observatorio. Pero antes de irse, dejó una última impresión en mi mente, una sensación de anticipación, de algo inmenso e inevitable que se acercaba. Cuando finalmente logré ponerme de pie, me di cuenta de que algo había cambiado. El observatorio ya no mostraba ese vacío incomprensible. En su lugar, vi estrellas, pero no eran las estrellas familiares de nuestro universo. Eran configuraciones alienígenas, constelaciones imposibles que hablaban de realidades más allá de nuestra comprensión. Con un escalofrío de horror, comprendí la verdad. No estábamos más en nuestro universo. El agujero negro no solo había crecido, nos había transportado a algún lugar más allá de los límites de nuestra realidad. Y algo me decía que esto era solo el comienzo. Los días, si es que aún podíamos llamarlos así, que siguieron fueron un descenso a un infierno de locura y terror cósmico. La estación espacial, nuestro último bastión de familiaridad en este universo alienígena, comenzó a cambiar. Las paredes se retorcían y pulsaban como si estuvieran vivas. Pasillos que antes eran rectos, ahora se curvaban en ángulos imposibles, desafiando toda lógica euclidiana. Nuestro grupo se fue reduciendo. Primero perdimos a Hiroshi.
Lo encontramos una mañana, o lo que pasaba por mañana en este reino de pesadilla, parado frente a una de las ventanas distorsionadas. Su cuerpo estaba allí, pero sus ojos estaban vacíos, como si su mente hubiera sido arrancada de su cráneo. Murmuraba ecuaciones en un lenguaje que ninguno de nosotros reconocía, sus dedos trazando símbolos arcanos en el aire. Samantha fue la siguiente. Desapareció durante lo que debería haber sido su turno de guardia. La buscamos durante lo que parecieron días, gritando su nombre en los pasillos cambiantes de la estación. Cuando finalmente la encontramos, casi deseé que no lo hubiéramos hecho. Estaba fusionada con una de las paredes, su cuerpo mezclándose con el metal de una manera que desafiaba toda comprensión biológica. Y lo peor de todo, aún estaba consciente, sus ojos suplicándonos ayuda mientras su boca emitía sonidos que ninguna garganta humana debería poder producir. El comandante Johnson perdió la cordura poco después. Comenzó a hablar de abrir las escotillas para dejar entrar la verdad. Tuvimos que sedarlo y atarlo a una cama en la enfermería, sus gritos resonando por toda la estación. Solo quedábamos Dmitri y yo. Nos aferramos el uno al otro, nuestras mentes al borde del colapso, tratando desesperadamente de encontrar una salida de esta pesadilla cósmica. Fue Dmitri quien tuvo la idea. Si el agujero negro nos había traído aquí, tal vez podría llevarnos de vuelta. Era una locura, por supuesto. Entrar voluntariamente en un agujero negro era un suicidio, pero en este punto, la muerte parecía preferible a la locura que nos rodeaba. Trabajamos incansablemente, utilizando lo que quedaba de nuestro equipo para tratar de entender y posiblemente controlar el agujero negro. Dmitri teorizó que si podíamos sincronizar nuestros sistemas con las frecuencias cuánticas del agujero negro, tal vez podríamos dirigirlo de vuelta a nuestro universo. Mientras trabajábamos, la realidad a nuestro alrededor continuaba desmoronándose. Vi mi propio reflejo envejecer décadas en cuestión de segundos. Escuché las voces de mis padres, muertos hace años, llamándome desde habitaciones vacías. En un momento particularmente aterrador, mi mano se volvió translúcida y pude ver las estrellas alienígenas a través de mi propia carne. Finalmente, después de lo que podrían haber sido días o siglos, estábamos listos. Habíamos modificado uno de los módulos de escape para que pudiera soportar, teóricamente, el estrés de atravesar el agujero negro. Era una apuesta desesperada, pero era todo lo que teníamos. Dmitri y yo nos preparamos para entrar en el módulo. Pero justo cuando estábamos a punto de sellar la escotilla, él se detuvo. «Elena», dijo, su voz temblando. «Mira». Me giré y sentí que mi corazón se detenía. El agujero negro, que hasta ahora había estado confinado en el laboratorio, había crecido hasta proporciones monstruosas. Ocupaba casi todo el espacio visible, su oscuridad absoluta devorando todo a su paso. Y en sus bordes vi cosas, entidades de tamaño y forma imposibles, moviéndose en dimensiones que mi mente no podía comprender. Tentáculos de energía pura se extendían desde el vacío, buscando, explorando. «Es demasiado tarde», susurré, el terror apoderándose de mí. «Pues ya están aquí». Dmitri me agarró del brazo. «Tenemos que intentarlos, es nuestra única oportunidad». Asentí, incapaz de hablar. Nos apresuramos a entrar en el módulo y sellamos la escotilla. Mis manos temblaban mientras iniciaba la secuencia de lanzamiento. Lo último que vi antes de que el módulo se separara de la estación fue una de esas entidades cósmicas emergiendo completamente del agujero negro. Era vasta más allá de toda comprensión, su forma cambiante desafiando cualquier intento de descripción, y entonces sentí su atención enfocarse en nosotros. El módulo se sacudió violentamente mientras nos precipitábamos hacia el agujero negro. Alrededor nuestro, el tejido del espacio-tiempo se desgarraba. Vi realidades alternativas parpadeando a nuestro alrededor, versiones de la Tierra donde la historia había tomado giros radicalmente diferentes, mundos alienígenas que desafiaban toda lógica, y vacíos de nada absoluta.
Dmitri gritaba algo, pero no podía oírlo por encima del rugido del cosmos desgarrándose a nuestro alrededor. Sentí que mi cuerpo se estiraba y comprimía simultáneamente, como si cada átomo de mi ser estuviera siendo desgarrado y reconstruido millones de veces por segundo. Y entonces, justo cuando pensé que mi mente no podría soportar más, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Podrían haber sido segundos o eones. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré flotando en la oscuridad del espacio. El módulo de escape se había desintegrado, pero de alguna manera, yo seguía viva. A mi alrededor, el universo parecía diferente. Las estrellas brillaban con colores que nunca antes había visto, y las constelaciones formaban patrones que mi mente apenas podía comprender. No estaba segura de si habíamos regresado a nuestro universo o si habíamos terminado en algún otro reino de existencia. «Dmitri», llamé, mi voz sonando extraña en el vacío del espacio. No hubo respuesta. Estaba sola, flotando en la inmensidad del cosmos. Los recuerdos de lo que habíamos experimentado comenzaron a desvanecerse como un sueño al despertar. Traté desesperadamente de aferrarme a ellos, de recordar los rostros de mis compañeros, los horrores que habíamos presenciado, pero era como intentar sostener agua entre mis dedos, y entonces lo sentí de nuevo. Esa presencia vasta e incomprensible que habíamos despertado con nuestro experimento. No estaba aquí, no exactamente, pero podía sentir su consciencia rozando los bordes de mi mente. «¿Qué eres?», pregunté nuevamente, mi voz apenas un susurro en la inmensidad del espacio. La respuesta vino no en palabras, sino en sensaciones y conceptos que inundaron mi mente. Vi la historia del universo, no solo del nuestro, sino de infinitos universos, todos entrelazados en una danza cósmica de creación y destrucción. Vi civilizaciones que se alzaban y caían en el parpadeo de un ojo estelar y entidades tan vastas que galaxias enteras eran meros átomos en su ser. Y comprendí. Lo que habíamos despertado no era malévolo, no en el sentido que podríamos entender. Era simplemente vasto, indiferente. Nuestro experimento había sido como el aleteo de una mariposa que desencadena un huracán en el otro lado del mundo. Habíamos llamado su atención por un momento, y ese momento había sido suficiente para cambiar la faz de la realidad. Sentí que la presencia se desvanecía, su atención dirigiéndose a otros asuntos más allá de mi comprensión. Pero antes de irse, dejó una última impresión en mi mente. Una sensación de que esto no era un final, sino un comienzo. Que lo que habíamos desatado continuaría reverberando a través del cosmos, cambiando y remodelando la realidad en formas que ni siquiera podía imaginar. Me encontré riendo y llorando al mismo tiempo, abrumada por la enormidad de todo. ¿Cuánto tiempo flotaría aquí, en este limbo entre realidades? ¿Moriría eventualmente? ¿O me convertiría en algo más? Algo que ya no podría ser considerado humano. No tenía respuestas. Solo sabía que había sido testigo de algo que ningún ser humano debería haber visto, y que esa experiencia me había cambiado fundamentalmente. Mientras flotaba en el vacío, vi una luz a lo lejos. ¿Era una estrella? ¿Una nave? ¿O quizás otra grieta en la realidad, lista para traer nuevos horrores cósmicos? No lo sé, pero me encuentro moviéndome hacia ella, impulsada por una fuerza que no puedo explicar. Quizás encuentre salvación, quizás encuentre destrucción, o quizás encuentre algo completamente diferente, algo que mi mente, aún atada a conceptos humanos, no puede comprender. Solo sé una cosa con certeza: el universo es más vasto, más extraño y más terrible de lo que jamás habíamos imaginado. Y nosotros, en nuestra arrogancia, habemos abierto una puerta que nunca podrá cerrarse completamente. Si alguna vez encuentras este relato, quien quiera que seas, donde quiera que estés, toma esta advertencia. Hay cosas en el cosmos que es mejor dejar sin perturbar. Fronteras que no deberían cruzarse, porque una vez que miras al abismo, el abismo no solo te devuelve la mirada, te cambia, te consume, te transforma y quizás
en algún lugar del vasto e infinito cosmos, otro grupo de seres curiosos esté a punto de realizar su propio experimento, sin saber que están a punto de despertar algo que cambiará su realidad para siempre. El ciclo continúa. El abismo espera. Y nosotros, pequeñas motas de conciencia en un universo indiferente, seguimos buscando respuestas sin importar el costo. Mientras la luz se acerca, o yo me acerco a ella, cierro los ojos y me preparo para lo que sea que venga después. Porque ahora sé que en el gran esquema del cosmos no hay final, solo nuevos comienzos.